La portavoz presidencial, sí, otra vez hablamos de Gabriela Cerruti, porque ¿qué dijo en el día de hoy? Exactamente esto que están viendo. En la Argentina no hay hambre. Sí, es cierto, esto lo dijo Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, y además agregó que tampoco estamos viviendo una crisis. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿en dónde vive la portavoz presidencial? ¿En dónde vive Gabriela Cerruti? No tiene las cifras del INDEC, ni siquiera estoy hablando de la Universidad Católica Argentina, sino del INDEC, las cifras oficiales que marcan cuáles son los niveles de pobreza e indigencia, que ahí sí estamos hablando directamente de hambre en la Argentina. Bueno, dijo también que no hay crisis. ¿No estamos viviendo una crisis en Argentina? Tenemos 114%, 115% de inflación. Ahí está. En la Argentina no hay crisis, dijo. Este es un gobierno que con el paso del tiempo va a ser reconocido por una cantidad de cosas que van sucediendo. Escuchen, la creación de empleo, las universidades, las vacunas, los satélites y un crecimiento de la economía de 3 años consecutivos. Tenemos 5.000 obras públicas y ninguna denuncia por corrupción, se jacta Gabriela Cerruti. Y dice que va a ser recordado por esto y que en este país no hay crisis. Omite datos como este. Vamos con los datos del INDEC. A ver, te los contábamos la semana pasada. Son los últimos datos que dio el Instituto Nacional de Estadísticas, el de la canasta básica alimentaria y total, que mide justamente la línea de pobreza y la línea de indigencia. Canasta básica total es la que mide la línea de pobreza. Siempre miramos una familia de 4 integrantes, mamá, papá y 2 hijos menores. En este caso estamos hablando de 232.427 pesos se necesitan para no ser pobres. Y en el caso de la canasta básica alimentaria, y acá sí hablamos de hambre, Gabriela Cerruti, un hogar de 4 integrantes necesita 104.227 pesos. Pero vamos con los datos, los últimos datos oficiales, que son viejos, por supuesto, porque recuerden que cada vez que vemos un crecimiento en la inflación en la Argentina, estamos hablando de más pobres y estamos hablando de más personas que caen debajo de la línea de indigencia. En el segundo semestre de 2022, la pobreza fue del 39,2%, la indigencia del 8,1%. Esto lo informó el INDEC, insistimos con esto. Estos porcentajes, ¿qué implican en términos de personas? Porque si hablamos de porcentajes parecen muy duros. Bueno, hablamos de 18.679.605 personas pobres en la Argentina. Y si hablamos de indigencia, hablamos de 3.859.816 personas que están en la indigencia, es decir, que no cubren la canasta básica de alimentos. E insistimos, este dato es viejo, viejísimo, y a medida que vamos avanzando con las cifras de inflación, este dato lamentablemente va creciendo. En la Argentina sí hay hambre, Gabriela Cerruti. Y bien por poner el acento allí, Elio, porque además la estadística se va a conocer la semana previa a las elecciones de octubre, la del primer semestre de este año, vinculado a la pobreza y la indigencia. Y serán números mayores, efectivamente, no hay duda, porque la inflación se aceleró en el primer semestre y porque los salarios van corriendo por detrás. Los formales, imagínense los informales, aunque los formales están haciendo un enorme intento en este bimestre que estamos transcurriendo por tratar de equiparar o incluso superar para compensar parcialmente las pérdidas obtenidas, incluso entrando en el clima electoral del mes de agosto. Y de eso vamos a hablar un ratito con la paritaria de empleados de comercio y la UOM. Ambos alumbraron acuerdos ayer con aumentos mensuales, más bonos. Lo vamos a contar en detalle en un ratito.